Muy buenas tardes, estimado público. En primer lugar, quiero agradecer muy efusivamente al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la organización de este seminario tan importante, y fundamentalmente quiero agradecer a mi amigo Abel Augusto Zamorano y al licenciado Navarrete el haber confiado y haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes. Mis breves palabras realmente van a ser unas pequeñas reflexiones sobre el anteproyecto constitucional de los notables. Ya el profesor Rolando Murgas habló de todos los derechos fundamentales y las innovaciones que tiene dicho trabajo. Me parece un esfuerzo formidable y un trabajo importantísimo como documento para mejorar nuestro derecho constitucional. Sin embargo, yo quiero hacer algunas puntualizaciones, algunas observaciones que quizás sean importantes para estudiar algunas normas que pudieran en un futuro, y ojalá este anteproyecto lograra convertirse, o la mayoría de las normas, en una constitución en el futuro, pero quisiera hablar de algunas normas que pudieran constituir algún conflicto o algún problema en el rol de la interpretación judicial de la Constitución, la interpretación de los jueces constitucionales, y también de aquellos que, sin ser jueces constitucionales, también pueden y deben aplicar directamente la Constitución, porque no solamente en Panamá los jueces constitucionales aplican la Constitución para declarar la inconstitucionalidad o no de una norma o acto. Todo juez, independientemente de su fuero, debe aplicar la Constitución, no para declarar la inconstitucionalidad de una norma, sino para resolver los casos sometidos a su conocimiento. Pero antes de entrar en aquellas observaciones que quiera hacer o breves puntualizaciones, creo que para el beneficio de los expositores extranjeros y de los estudiantes, quiero hacer un breve repaso muy rápido de nuestra historia de la justicia o de la jurisdicción constitucional panameña. Muy breve, muy puntual, pero creo que es necesario para entender lo que quiero plantear. En primer lugar, desde 1904, cuando tenemos nuestra primera constitución republicana, en Panamá surge un sistema difuso con la dictación de los códigos civil y judicial de 1916 y 17. Ese sistema difuso en el cual todos y cada uno de los jueces desaplicaban en el caso concreto la norma constitucional, lo tuvimos hasta 1937, tuvimos un sistema difuso puro, a imagen y semejanza del sistema judicial de revisión constitucional norteamericano. En 1937 se dicta una famosa ley de casación constitucional cuyo objeto era, o cuya finalidad era, atemperar ese sistema difuso que permitía a los jueces lidiar con el texto constitucional. Pienso que en 1941, cuando se transforma ese sistema difuso a un sistema concentrado no especializado que reside en la Corte Suprema de Justicia, ha venido un poco ocasionándose eso que yo llamo un proceso de desculturización constitucional, porque la Constitución, entienden algunos juristas en Panamá, que solamente es un material que deben conocer e interpretar los jueces constitucionales, lo que me parece algo que incluso se ha debatido mucho y es algo que no es cierto. Todos y cada uno de los jueces del sistema panameño
deben conocer y aplicar directamente la Constitución. Y como lo dije anteriormente, no para declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una norma porque tenemos actualmente un sistema concentrado, sino porque el ordenamiento jurídico debe ser aplicado y conocido de manera integral para resolver las diversas pretensiones, sean civiles, laborales, penales, porque todos los códigos y legislaciones deben interpretarse conforme a la Constitución. Bueno, en 1941, con la dictación de la Constitución del 41, el 2 de febrero de ese año, se establece un sistema concentrado en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y también desconcentrado en lo que yo llamo o lo que se llama la justicia constitucional subjetiva, la de la tutela de los derechos fundamentales. Entonces tenemos una Corte que hace control de constitucionalidad objetivo y tenemos jueces que no especializados, jueces civiles y jueces penales que conocen amparo, los jueces civiles, habeas corpus, los jueces penales, pero el tema del habeas data y de otras instituciones están en los tribunales superiores y en el Pleno de la Corte. El Pleno de la Corte es tribunal de apelación en materia de amparo que conocen los tribunales superiores en primera instancia. Entonces, ese es el esquema que se ideó en 1941, hace ya 70 años. Mucha agua ha pasado sobre el río y no han habido realmente cambios profundos en las instituciones de garantía. El próximo cambio ocurrió en 1956 con la dictación de la Ley de Instituciones de Garantía y el siguiente cambio se dio en 1986 cuando se dictó el Código Judicial. Los cambios realmente que se hicieron en el libro cuarto, debe decirse, fueron cambios cosméticos, porque se eliminó la vieja denominación de recurso de amparo o de recurso de habeas corpus por acción de amparo y acción de habeas corpus, pero no hubo cambios sustanciales, no se pensó ni siquiera pensar en amparo contra particulares, ni amparo contra omisiones. Desde hace 70 años mantenemos, por lo menos normativamente, los mismos esquemas y hoy por hoy estamos a la saga de la justicia constitucional si nos comparamos con los países latinoamericanos. Y no hay que ir muy lejos, nos comparamos con Colombia y con Costa Rica y la diferencia es abismal, no solamente en las instituciones que tienen nuestros hermanos costarricenses y colombianos, sino en la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Sala Cuarta de Costa Rica y de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, nosotros estamos realmente ante una jurisdicción constitucional verdaderamente colapsada. Bueno, pero no debemos hablar solamente de problemas, sino qué hacer ante este tema. Bueno, ya Rolando Murgas Torraza explicó un poco lo que ocurrió con el tema de la Sala Quinta y que se dijo pues que ya no es a pesar de que podía ser el puente o una sala intermedia para un tribunal o corte constitucional especializado, todo el mundo aquí sabe las razones y los motivos por las cuales fracasó esa iniciativa. Creo que no es momento de entrar a debatir ese tema. El tema puntual ahora en la segunda parte de nuestra
conferencia es analizar qué tiene el anteproyecto de los notables sobre el tema de la jurisdicción constitucional y cuáles son, en vez de decir las cosas buenas, porque las cosas buenas las tiene el proyecto, es un trabajo formidable. Creo que para hacer docencia también tenemos que hacer observaciones puntuales, muy respetuosas, sobre algunas normas que pudieran crear algunos conflictos y algunos problemas de interpretación constitucional. Vistas así las cosas, por ejemplo, y vamos a leer algunos artículos para que vayamos debatiendo el tema. El artículo 9 del anteproyecto de la Constitución dice: la Constitución política es la norma suprema de la República y es de aplicación directa. La Constitución política, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por la Asamblea Nacional y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía integran el derecho positivo nacional, y esto es lo importante, en el orden de prelación anunciado. ¿Qué significa eso? Que nuestra Constitución obviamente tiene supremacía constitucional, eso es algo obvio, pero los tratados internacionales están por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley formal. Y este artículo no distingue si son tratados internacionales sobre derechos humanos o tratados en general. Son la ley, la norma constitucional o la norma del anteproyecto dice: los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados. Es decir que los tratados, según esta norma constitucional, están, como dice Jorge Llanareas, en el mezanín entre la Constitución y las leyes formales, en el entrepiso. Eso, por lo menos, a mi modo de ver, esto es preocupante si lo confrontamos con la norma que dice que los tratados y convenios internacionales integran la Constitución. Entonces tenemos por un lado una norma que dice que los tratados internacionales están por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley formal, pero más adelante una norma integra a la Constitución los tratados sobre derechos humanos. Este es un tema que puede obviamente traer problemas en el devenir o en la interpretación que vayan a hacer los jueces. Otra de las observaciones o críticas que yo hago a este proyecto es que tiene 590 artículos. Me parece, como dice nuestro profesor Néstor Pedro Sagüez, que realmente podemos ubicar este anteproyecto como una constitución código. En la obra Teoría Constitucional de Néstor Pedro Sagüez cita la Constitución yugoslava del 74 con 406 artículos, la Constitución bolivariana de la República de Venezuela tiene 350 artículos. Son constituciones, obviamente, como dice Sagüez también, obesas, crecidas, hipertrofiadas. ¿Es bueno o malo tener una constitución excesivamente detallista? Me parece a mí que pudiera de alguna manera encorsetar o limitar esa posibilidad de interpretación del juez constitucional. Habida cuenta que, por ejemplo, el detalle minucioso de los derechos fundamentales choca con una norma constitucional que paso a leer, que se refiere a los derechos como un mínimo. Recuerden la teoría de la Constitución que los derechos fundamentales tienen un piso pero no un techo. Dice la norma:
los derechos y garantías que consagra la Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros inherentes a la persona humana y que no figuren expresamente en ella. Pero tenemos una Constitución o un anteproyecto profusamente detallista en donde esta norma pudiera también entrar en colisión o en conflicto ante una interpretación constitucional. ¿Qué hace el juez? Aplica ese detalle de desarrollo del derecho fundamental o tiene ese espacio o ese activismo en la labor interpretativa del juez constitucional. Estos son, por ejemplo, algunos de los casos muy puntuales que pude observar en el examen de este valioso anteproyecto como documento de trabajo. También si leemos, por ejemplo, el artículo 34 dice: los derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos aprobados y ratificados por la República de Panamá son parte integral de la Constitución. El anterior artículo hablaba de que los tratados internacionales, sin hacer distinción, estaban por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley formal. Pareciera que hay un conflicto o una discrepancia entre dichas normas constitucionales. Otro artículo de interés a examinar es aquel que dice: el contenido y los alcances de los derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre derechos humanos integrados en la Constitución. Esta norma pareciera ser más coherente con el artículo 32 que habla sobre la teoría de los derechos fundamentales como un mínimo. Otra norma que me llamó la atención es la norma que se refiere a la interpretación de la ley por los jueces. Dice: los jueces deben interpretar la ley conforme a la Constitución. Eso es verdaderamente cierto, pero yo pienso que redactada de esa forma no es una solución muy clara, porque pudiera pensarse que al juez ordinario le está vedado interpretar la Constitución. Lo que no puede hacer es control de constitucionalidad, pero sí debe y puede y es necesario interpretar las cláusulas constitucionales, porque el derecho laboral es derecho es aplicable en tanto sea constitucional, en tanto las normas del derecho laboral sean compatibles con los principios laborales de la Constitución. Asimismo, el derecho penal, el derecho civil y todo el ordenamiento secundario. Bueno, yo quiero ir culminando esta charla haciendo las siguientes observaciones. Este trabajo es un trabajo valioso, útil, es un trabajo porque yo también contribuí al ser miembro de las mesas representando al Colegio de Abogados. Me duele y siento una preocupación muy seria en el hecho de que este trabajo no haya fructificado. Se dice por ahí que actualmente no hay un ambiente para que este proyecto por lo menos se discuta y se tomen o el proyecto integralmente o la mayoría de las normas que son altamente importantes y beneficiosas para el crecimiento de nuestro derecho constitucional. Pero este proyecto, como muchos, como el proyecto del IDEN, como el proyecto de la Constitución 2020, pareciera que se van a quedar en los archivos de alguna biblioteca, y me parece pues que es doloroso no tener o no discutir y no pretender que este trabajo tan importante tenga sus frutos como un instrumento para hacer crecer
y modelar nuestro derecho constitucional. Para finalizar, quiero relatarle una anécdota de un expositor costarricense que fuimos a recogerlo ayer al aeropuerto, y él nos hablaba pues que cuando él venía en el avión y veía las estructuras panameñas en las edificaciones, se sentía emocionado, y que en su país, por ejemplo, esas estructuras o esas edificaciones no eran así de majestuosas como las que nosotros tenemos. Yo pienso que si bien Panamá ha crecido desde el punto de vista estructural, tenemos algunos edificios importantes, Panamá ha crecido bastante, pero tenemos varias asignaturas pendientes. La primera es fomentar una verdadera cultura constitucional, una verdadera educación en derechos fundamentales y sobre todo apuntalar la institucionalidad y las instituciones democráticas panameñas. ¿De qué vale tener tanto adelanto si en cosas tan fundamentales como la institucionalización de nuestro derecho y de nuestras instituciones estamos un poco a la saga de nuestros vecinos? Bueno, yo les doy las gracias por haberme permitido hacer estas reflexiones, que lo hago con el mayor respeto y solamente con el ánimo de poner un pequeño granito de arena en el desarrollo y en el perfeccionamiento y en la mejora de nuestro derecho constitucional. Muchas gracias.